El día de mi boda, la tía de mi esposa se suicidó. Antes de morir, dejó testamento, legándome toda su fortuna. Al revisar sus pertenencias, encontraron su diario, lleno de expresiones de su amor por mí. Ya que no puedo ser quien te traiga la felicidad, permíteme darte una vida de comodidad y seguridad. Fue entonces cuando comprendí que la razón por la que nunca se había casado era porque me había estado esperando. Renacido a una nueva vida, lo primero que hice fue arrodillarme ante mis padres. Mamá, papá, en cuanto a la alianza matrimonial con la familia Hayes, decido casarme con Chloe Hayes. Mis padres se quedaron atónitos al oírme hacer tal petición. Ethan, ¿no es Julia a quien amas? Chloe es su tía. Mis ojos se movieron. Un dejo de tristeza en mi voz al aflorar un recuerdo. Es precisamente porque conozco las consecuencias de amarla que ya no me atrevo a hacerlo. En mi vida pasada, Julia Hayes y yo crecimos juntos como novios de la infancia. Después de que crecimos y mis padres mencionaron la alianza entre nuestras familias, pensé en todos los años que Julia me había cuidado con tanto cariño y la elegí sin pensarlo 2 veces. Pero después de que se enteró, su actitud hacia mí empezó a cambiar. Pasé de la ira a la indiferencia y finalmente a algo cercano al asco. No entendía por qué, pero me casé con ella de todos modos, pensando que las cosas mejorarían poco a poco después de casarnos. Pero incluso después de que naciera nuestro hijo, encontré la colección oculta de Julia de miles de fotos de Leo Vance en mi estudio. En ese momento, por fin lo comprendí. A quien realmente amaba era el hijo del mayordomo de su familia, pero la diferencia de estatus social los había separado. 2 años después de nuestra boda, Leo también se casó con otra, pero su matrimonio nunca fue feliz. Bebía hasta el letargo todos los días, de luto por él, y el día que la esposa de Leo murió en un accidente de coche fue el día más feliz de su vida. Lo vi todo, con el corazón destrozado por una tristeza desoladora, pero solo pude obligarme a ignorarlo y concentrarme por completo en criar a nuestra hija. Eso fue hasta que un caso de secuestro involucró tanto a mi hija como al hijo de Leo. Los secuestradores exigieron que Julia eligiera a uno de ellos para salvarlo. Dudó solo unos segundos antes de elegir al chico que no era de su propia sangre. Al instante siguiente, nuestra hija fue empujada desde lo alto del edificio y cayó muerta. Al presenciarlo todo, me derrumbé por completo y la ataqué. Ahora, con una segunda oportunidad, me negué a volver a torturarme. Solo quiero cortar todo vínculo con Julia Hayes. Mis padres no pudieron convencerme, así que no tuvieron más remedio que acceder y acudir rápidamente a casa de la familia Hayes para hablar de los preparativos de la boda. Después de que se fueran, recibí un mensaje en mi teléfono. Era de Julia, del Onyx Lounge. Ven aquí ahora. Decidí aprovechar esta oportunidad para decirle claramente que el acuerdo matrimonial había cambiado, así que me vestí y salí. En cuanto abrí la puerta de la habitación privada, me arrojaron un balde de agua fría en la cara, calándome hasta los huesos. Inmediatamente después, se oyeron carcajadas por todos lados. Vaya, vaya, si no es el joven amo de la familia Sterling. ¿Cómo es que uno termina pareciendo una rata ahogada? Se lo merece. Eso es lo que le pasa a un patético simp que no sabe dónde está y sigue a Julia todo el día. Julia se me acercó, con el rostro frío y los ojos llenos de ira. ¿Tan desesperada estás por casarte conmigo? En cuanto empezaron los rumores de nuestra alianza, mandaste a tus padres a mi casa a hablar de la boda, armando un escándalo en toda la ciudad. Ahora todos en nuestro círculo nos conocen. ¿Estás satisfecha? Sabía que me había malinterpretado. Me sequé el agua de la cara, me aparté el pelo mojado de la frente y la miré con calma. La alianza entre las familias Sterling y Hayes es inamovible. No importa dónde se hable de ello, pero no te preocupes, porque esto no te concierne. Julia se quedó paralizada un instante y luego se burló. ¿No es asunto mío? No me digas que intentas decir que no soy yo con quien te casas. Qué gracioso. ¿Quién más de la familia Hayes podría casarse contigo? Estaba a punto de hablar cuando la puerta, que estaba entreabierta, se abrió de golpe. Leo Vance irrumpió, al ver la escena, se le llenaron los ojos de lágrimas. Julia, oí que te ibas a casar. Vine solo a desearte felicidad. Espero que tú y el heredero Sterling tengan una vida maravillosa juntos. Dicho esto, con los ojos enrojecidos, salió corriendo de la habitación.
Leo. Julia entró en pánico y me apartó de un empujón para perseguirlo. Salí despedido contra la mesa de centro, golpeándome la frente contra el borde. Se abrió un corte y la sangre empezó a correr por mi cara. Una visión horrorosa. La multitud en la sala seguía riéndose disimuladamente y haciendo comentarios sarcásticos. El amor no se puede forzar. Julia no quiere casarse con él, ¿y qué si lo hacen? Nunca volverá a casa, y algún patético bobo se quedará esperando solo. Entre las burlas, vibró mi teléfono. Lo cogí y vi un mensaje de mis padres. Ethan, Chloe dijo que sí. La boda es en 2 semanas. Mis padres solían ser muy serenos. Los 3 signos de exclamación demostraban lo sorprendidos y emocionados que estaban de que Chloe hubiera aceptado. Solté un repentino suspiro de alivio. Me puse de pie y miré a la multitud boquiabierta, con una determinación que nunca antes habían visto. No tienes que preocuparte por mi felicidad después de casarme. No tiene nada que ver con Julia. Por favor, envíame un mensaje. Dile que me caso en 2 semanas y que ella no es la novia. Al llegar a casa, reuní todo lo relacionado con Julia y lo guardé en una caja sellada. Mis padres, que acababan de regresar, se quedaron atónitos al ver lo que hacía. Ethan, ¿de verdad has superado a Julia? Ya no la amas. Cuando me vieron asentir sin dudarlo, sonrieron aliviados. ¡Qué maravilloso! Chloe está ocupada en el extranjero, así que hoy tuvimos una videollamada con la familia Hayes y ultimamos los preparativos. Comparada con Julia, Chloe es muy serena y elegante. Es mucho más compatible contigo. Es solo que, con su reputación, sentíamos que estaba fuera de nuestro alcance y nunca lo consideramos. Sinceramente, no creíamos que diría que sí, pero aceptó casi de inmediato. Mis ojos se enrojecieron al instante. Desde el momento en que tomé mi decisión, supe que Chloe estaría de acuerdo. En mi vida pasada, todos los miembros de las familias prominentes se sentían intimidados por ella debido a nuestra diferencia de edad, incluyéndome a mí. Apenas interactuábamos, solo nos veíamos en las cenas familiares. Solo sabía que estaba completamente dedicada a su trabajo, que había construido sola un imperio corporativo, y que nunca se había casado. No fue hasta que se quitó la vida a los 35 años que se descubrió un montón de cartas de amor en su habitación mientras ordenaban sus cosas. Todas las cartas tenían su dirección. Para mi Stellan, nadie en la familia Hayes sabía para quién eran. Solo yo. Nací una noche con el cielo estrellado. Stellan, que significa estrellas, era el apodo que me pusieron mis familiares más cercanos. Nunca supe que esta poderosa e intocable mujer había estado secretamente enamorada de mí toda su vida. Ahora que el destino me ha dado una segunda oportunidad, estoy dispuesta a dárnosla. Mientras estaba absorto en mis pensamientos, mis padres me regalaron una caja de regalo, sus voces eran cálidas. Ethan, mañana es tu cumpleaños. Chloe no pudo regresar a tiempo, así que le pidió a su asistente que le enviara un regalo desde su estudio. A ver si te gusta. En cuanto lo abrí, vi un anillo magnífico y brillante. Era el anillo de diamantes más caro vendido en Sotheby's en los últimos 50 años, llamado Starcatcher. Había tenido la suerte de verlo una vez antes, y el recuerdo fue inolvidable. Nunca imaginé que Chloe enviaría un regalo tan valioso. Un calor me recorrió el pecho. En mi vida anterior, desde el momento en que anunciaron nuestro compromiso, Julia no me volvió a regalar nada. Hacía tiempo que había olvidado lo que se sentía recibir un regalo de la persona amada. 2 días después, a las 7 de la tarde, la fiesta de cumpleaños del Sterlinger comenzó puntualmente en el hotel más lujoso de la ciudad. Los invitados me felicitaron, y con mi matrimonio resuelto, me quité un gran peso de encima y pude sonreír. A mitad de la noche, una conmoción recorrió a la multitud y todas las cabezas se volvieron hacia la entrada. Seguí su mirada y vi a Julia, que había llegado a mi fiesta de cumpleaños con Leo. Pero eso no fue lo más humillante. Lo peor fue cuando los amigos de Julia marcharon hacia mí con una placa enorme. En el centro de la placa, en letras grandes y llamativas, estaba escrito, para Ethan Sterling, el hipócrita. Los invitados se adelantaron para ver mejor, susurrando entre ellos. Apreté los puños, mirando fijamente a quienes causaban esta escena. ¿Qué significa esto?
Algunos me sonrieron con sorna y gritaron deliberadamente. Deberías preguntarte, ¿no fuiste tú quien dijo ayer que Julia no era la novia? Entonces, ¿por qué volvió a casa y encontró a su familia ya planeando la boda? Eres un maestro haciéndote el difícil, señor Sterling. Creo que esa palabra te queda perfecta. Sabía que solo estaba fingiendo. Todo el mundo sabe que lleva años persiguiendo a Julia, prácticamente servil, sin ningún respeto por sí mismo. Decir de repente que no quiere casarse con ella es solo otro de sus juegos. Ella es la única de su generación en la familia Hayes. ¿Con quién más se casaría? El salón se llenó de risas al instante. Julia me miró con expresión gélida. Ethan, deja de ser tan hipócrita y no creas que esto llamará mi atención. Cuando nos casemos, el título de esposo será lo único que recibirás de mí. Nada más. Le escuché esas mismas palabras en mi vida anterior. No mentía. En 7 años de matrimonio, solo obtuve el título. Mientras la gente a mi alrededor empezaba a murmurar, alcé la voz para que me oyeran. Julia, no necesito que me des un título. Escúchame. La persona con la que me caso no eres tú y no es de nuestra generación. Ella es tuya. Antes de que pudiera decir su nombre, una voz inesperada me interrumpió. Leo se agarró la cara de repente, un sarpullido rojo le cubrió la piel y le lagrimearon los ojos. Se desplomó sobre el hombro de Julia. Julia, me pica muchísimo. ¿Por qué hay tantos jacintos aquí? Soy alérgica a ellos. Los jacintos eran mi flor favorita, así que los puse por todo el pasillo. Al oír que la respiración de Leo se hacía más dificultosa, el rostro de Julia se llenó de pánico. No dejaba de llamarlo por su nombre antes de finalmente ordenar que lo llevaran al hospital. Se marchó con 2 últimas órdenes. El primero fue para mí, Ethan, después de casarnos. Tienes prohibido tener jacintos en ningún sitio. El segundo fue para sus amigas. Después de que me vaya, destroza este lugar. Tú lo tienes, Julia. Misión aceptada. Antes de que terminara de hablar, sus amigos empezaron a comportarse como una panda de vándalos, agarrando sillas y destrozando todo a su alrededor. El pastel de cumpleaños estaba esparcido por el suelo, el cristal y la porcelana estaban destrozados por todas partes, y los invitados que huían pisotearon las flores hasta convertirlas en pulpa. Grité de rabia. Para allá. ¿Qué te da derecho a arruinar mi fiesta de cumpleaños? Vas a ser el marido de Julia, y eres un cachorrito tan obediente, así que todo lo que ella diga se hace. Ja, ja, ja. Grité hasta quedarme sin voz, pero no pude detenerlos. Mis protestas solo me ganaron más burlas. Al final, todos los invitados se fueron y mi fiesta de cumpleaños fue un desastre. Pasé los siguientes días encerrado en mi habitación. Cuando mis padres descubrieron lo que Julia había hecho, se convencieron aún más de que mi decisión de no casarme con ella era la correcta. Querían confrontar a la familia Hayes, pero yo, al salir finalmente de mi habitación después de varios días, los detuve. La boda estaba a la vuelta de la esquina y no quería más drama. Después de tranquilizar a mis padres, salí de casa con un boceto del diseño en la mano. No me había encerrado por Julia. Ella ya era irrelevante para mí. Había estado en mi habitación diseñando a mano un anillo de bodas para Chloe. Sabía que el atrapaestrellas era invaluable y quería corresponderle su profundo cariño con un gesto propio. Le di el diseño a nuestro mayordomo y le pedí que buscara un maestro joyero para que lo elaborara a mano. Pero cuando se cumplió el plazo acordado, el anillo aún no había llegado. Fui a preguntar y me enteré de que Julia había venido hacía unos días a ver joyas. Había visto el anillo, preguntó por él y simplemente lo tomó, dejando un mensaje. Es para mí, así que no hace falta que Ethan venga a buscarlo. El personal, al saber de la alianza entre nuestras familias, no la detuvo. Se me encogió el corazón. Corrí a casa de los Hayes para encontrar a Julia y recuperar el anillo. En cuanto entré, vi a Leo sentado frente a una montaña de cajas de reparto. Julia, ¿compraste todo a escondidas en mi carrito de compras online otra vez? Eres demasiado buena conmigo. ¿Cómo podré pagarte?, dijo Julia con dulzura. Me alegra. No tienes que pagarme, y ya te lo dije. No me llames, señorita.
Solo entonces Leo la llamó Julia. Los vi intercambiar miradas coquetas sin pestañear y entré en la habitación. Al oír mis pasos, Julia se giró y frunció el ceño al verme. ¿Qué haces aquí? Extendí la mano. El anillo de bodas que te llevaste. Devuélvemelo. Julia miró mi mano extendida y arqueó una ceja. ¿Se fue? Mi mirada se agudizó y mi voz se endureció. ¿Cómo que se fue? Mientras Julia intentaba encontrar una excusa, Leo, sentado en el suelo, habló con aire de suficiencia. Señor Sterling, vi en internet que un anillo es genial para abrir cajas, así que lo usé para abrir cientos de estos paquetes. Está todo rayado. ¿Aún lo quiere? Abrió la palma de la mano, revelando el anillo, cuya superficie ahora estaba estropeada y rayada. Julia le dio mi anillo de bodas a Leo para que lo usara como cúter. Una furia se encendió en mi interior, extendiéndose por todo mi cuerpo hasta que ya no pude contenerla. Julia, ¿qué derecho tienes a tomar lo que es mío? Y Leo, ¿qué derecho tienes a destruirlo? ¿Alguno de ustedes ha oído alguna vez la palabra respeto? Verme tan angustiada por un anillo le arruinó el buen humor a Julia. Su voz estaba cargada de fastidio. Ese anillo era para mí, ¿y por qué estás armando un escándalo? Ah, y por cierto, he decidido que simplemente firmaremos los papeles. Nada de boda, así que puedes dejar de perder el tiempo diseñando anillos. Su actitud desdeñosa me hizo apretar los puños con rabia, y repetí lo mismo, Julia, este anillo no es para ti. Julia replicó. Si no es para mí, ¿para quién es? Ethan, basta. Estás exagerando. Entonces, sin cuidado, arrojó el anillo a un lado y sacó a Leo de la habitación. No pierdas el tiempo con él. Leo, ¿no dijiste que querías aprender a conducir? Anda, te enseñaré. Al verlos irse, me invadió la rabia y la frustración. Quería ir tras ellos, pero no pude. Primero tenía que encontrar el anillo, así que me tiré al suelo y empecé a buscar. Tardé media hora entera en encontrarlo en un macizo de flores. Lo guardé con cuidado en mi bolsillo y me fui de inmediato. Era demasiado tarde para mandar a hacer uno nuevo. Mi única esperanza era encontrar a alguien que pudiera repararlo y devolverlo a su estado original. Justo al salir de la mansión, oí un sonido extraño. Levanté la vista y vi un coche que venía a toda velocidad hacia mí. Abrí los ojos de par en par. Con un golpe sordo y espantoso, salí despedido más de 9 metros, cayendo en un charco de mi propia sangre. Leo, el conductor, salió del coche fingiendo terror y llorando. ¡Ay, no, ay, no! Apenas estoy aprendiendo a conducir. Pisé el acelerador en lugar del freno. Causé un accidente terrible. Señor Sterling, está sangrando muchísimo. ¿Estará bien? Julia vio los escalones de piedra manchados de mi sangre. Frunció el ceño y abrazó a Leo, consolándolo con ternura. Está bien. Siempre ha sido dramático, haciéndose la víctima. Solo está montando un espectáculo. Ignórenlo. Se levantará cuando se canse de actuar. No tengas miedo, Leo. No llores. Al escuchar sus palabras a través de una nube de dolor, sentí un escalofrío y no pude contener las lágrimas. Julia, pensé que aunque no me quisieras, después de todos esos años que pasamos creciendo juntos, al menos me tendrías un poco de cariño. Pero para consolar a Leo, estabas dispuesta a ignorar por completo mi vida. ¿Por qué me enamoré de ti en mi vida anterior? Luché por pedir ayuda, pero en cuanto mis dedos se cerraron sobre el teléfono, mis fuerzas se agotaron por completo. Una oscuridad infinita me inundó y quedé sumergida. Cuando volví a abrir los ojos, era el día siguiente. Poco después de despertar, entró un médico con mi historial y me habló con gravedad. ¿Por qué no lo trajeron inmediatamente después del accidente? ¿Esperaron a que perdiera tanta sangre? ¿Están locos? Recordando lo que pasó antes de desmayarme, solo pude esbozar una sonrisa amarga, sin saber qué responder. ¿Se suponía que debía decirle que mi amor de la infancia estaba demasiado ocupado consolando a otro hombre como para molestarse en salvarme la vida? El médico no insistió. Continuó, ¿dónde está tu esposa? Necesita llenar los formularios de admisión.
La anestesia aún no había pasado del todo, y subconscientemente solté, está en el extranjero. Apenas había terminado de hablar cuando se abrió la puerta de mi habitación. Julia, que acababa de entrar, me miró fijamente. ¿Quién está en el extranjero? Estoy aquí mismo. Firmaste los formularios de consentimiento, así que debes ser su esposa, ¿verdad? Creí haber dicho que alguien tenía que estar con él las 24 horas mientras estuviera inconsciente. ¿A dónde fuiste? Qué bueno que no pasó nada. En cualquier caso, ya puedes ir a encargarte del papeleo. El doctor arrancó un formulario de su portapapeles, se lo entregó y salió de la habitación. Ella no es mi esposa. Julia sintió una extraña punzada de molestia al verme seguir intentando explicarme, incluso después de que el médico se hubiera ido. Está bien, te traje al hospital. Ya puedes dejar de hacértela difícil. Ya está cansando. Puso una bolsa sobre la mesa y su tono se suavizó al ver las vendas que me rodeaban la cabeza. Todavía están calientes. Deberías comerlos. Antes, cuando me ponía enfermo y perdía el apetito, Julia se desviaba kilómetros y hacía fila para comprarme croissants de judías rojas en la panadería específica, solo para hacerme feliz. Pero en esta vida, al igual que en la anterior, no me había mostrado tanta ternura desde que anunciaron nuestro compromiso. Miré el vapor que salía de la bolsa, no hice ademán de cogerla y simplemente cerré los ojos. Un momento después, oí la voz vacilante de Julia. Lo de ayer, Leo no quiso hacerlo. No le causes problemas. Así que, después de todo, se trataba de Leo. Abrí los ojos de nuevo, y una risa tan amarga se me escapó de los labios que me hizo llorar. Julia, eso fue un ataque deliberado. Voy a presentar una denuncia y me aseguraré de que pague las consecuencias. La expresión del rostro de Julia se endureció, y se puso nerviosa y enojada. Te traje comida y me disculpé en su nombre. Ethan, no presiones. Al verla dejar de fingir tan rápido, la miré fijamente, con los ojos rojos, en un silencio absoluto. Tras un largo momento, como si supiera que no me rendiría, Julia se frotó las sienes y suspiró profundamente. Bueno, lleguemos a un acuerdo. Estás armando un escándalo porque quieres que me case contigo, ¿verdad? Entonces te daré una boda. La que nuestras familias están planeando ahora mismo. La boda que tanto anhelas. Allí estaré. ¿Estás satisfecha? Al ver la tolerancia forzada en su rostro, bajé la mirada y mi mente se remontó al pasado. En mi vida anterior, Julia nunca apareció en la boda. Me despreciaba y despreciaba la boda. Y ahora, la única razón por la que cedía era por Leo. Me di cuenta de que incluso en nuestra última vida, aunque me detestaba, su familia debió de presionarla para que se casara conmigo. Después de todo, Leo era su única debilidad, y como simple hijo de mayordomo, era un blanco fácil para presionar. No temían que ella desobedeciera, pero yo no cometería el mismo error en esta vida. Así que le dije claramente, no necesito eso. La novia no eres tú, así que da igual que estés ahí o no. Julia estaba furiosa. Justo cuando estaba a punto de estallar, sonó su teléfono. Al ver el nombre de Leo en la pantalla, se olvidó de todo, se dio la vuelta y salió. Al cerrarse la puerta, cogí el teléfono y marqué el 911. Después de explicarle toda la situación, me dijeron algo completamente inesperado. Señor Sterling, lo siento, pero el incidente ha sido clasificado como accidente. Su prometido firmó una exención de cargos en el lugar de los hechos, así que no podemos abrir un caso. Al oír esto, sentí una oleada de ira sofocante y lancé mi teléfono contra la pared, rompiéndolo a añicos. Durante los siguientes días, Julia visitó el hospital casi a diario, trayendo fruta y sopa. Incluso consiguió que varios especialistas me consultaran. Mis emociones se habían estabilizado y la trataba como si no existiera. Al ver mi frialdad, se puso ansiosa, insegura de a qué nueva estrategia estaba jugando. Pero como era paciente, no tuvo más remedio que callarse. El día que me dieron de alta, me negué a subir a su coche. Incapaz de contener su frustración, me confrontó. Ya he cedido. ¿Cuánto tiempo vas a seguir así? Si insistes, ¿qué tal si decido no casarme contigo?
Sabía que no creería ninguna explicación que le diera, así que bajé la cabeza y fingí no haber oído. A los ojos de Julia, esto era una señal de sumisión. Su ánimo finalmente mejoró y su tono se suavizó considerablemente. No causes más problemas. Mi tía regresa hoy y te llevaré a una cena familiar. Ella es la cabeza de familia de los Ayes y esta noche anunciará nuestro matrimonio a todos. Como acepté, estaré allí. Te daré la gran boda que deseas. Eso debería hacerte feliz, ¿verdad? En ese momento, finalmente la miré, con un destello de genuina emoción en mi voz por primera vez en días. ¿Tu tía ha vuelto? Al verme actuar como antes, Julia sonrió con complicidad. Sí, ¿tan desesperada estás por casarte conmigo? No te preocupes, iré a la boda. Deja de jugar. Hacérsela difícil está bien una o dos veces, pero más de eso y se vuelve aburrido. Julia abrió la puerta del coche mientras hablaba. Sabía que no escucharía ninguna explicación, así que no me molesté. Me senté en el asiento del copiloto y le dije, necesito ir a casa a cambiarme. Al verlo en serio que me tomaba esta cena, debió de asumir que era porque la quería tanto que quería causarle una buena impresión a su tía. Julia arqueó una ceja, pero, por una vez, accedió. Una vez lista, nos dirigimos a la finca principal de la familia Ayes. El banquete estaba lleno, pero nadie se sorprendió de verme, y todos me saludaron con cariño. Les devolví el saludo y luego busqué un asiento en un rincón para esperar la llegada de Chloe. Estuve nerviosa toda la noche, con el corazón latiéndome con fuerza, porque no tenía ni idea de cómo sería volver a verla. Julia, sentada a mi lado, notó enseguida mi distracción y me miró con enfado. Estoy aquí, ¿qué haces con la mirada perdida? Esta es tu última advertencia. Ya acepté casarme contigo, así que mejor deja de comportarte así, o quizá cambie de opinión. Reprimí el impulso de replicar, mordiéndome la lengua. Pronto descubriría que no era la novia. No tenía sentido perder el tiempo. Unos minutos después, las puertas principales del salón finalmente se abrieron, y todos se giraron al unísono, estirando el cuello con anticipación. Pero no fue Chloe quien apareció. Fue su abuelo, el patriarca de la familia Ayes. Caminó con paso vacilante hacia el centro de la sala e hizo un anuncio. Chloe sufrió un pequeño accidente de coche camino al aeropuerto y perdió su vuelo. Sigue en el extranjero y no podrá acompañarnos esta noche. Al oír esto, me puse de pie de un salto, con la voz tensa por la alarma. Señor Ayes, ¿cómo está? ¿Es grave? El anciano me hizo un gesto tranquilizador con la mano. Está bien, y no interferirá con nuestros planes. No te preocupes, Ethan. Julia frunció el ceño, me jaló hacia atrás y me susurró con dureza, aunque la boda se está celebrando, todavía no eres oficialmente parte de la familia. No te preocupes tanto por mi tía solo por presumir. Es inapropiado. Estaba al límite y a punto de hablar, pero el señor Ayes se aclaró la garganta y la sala se quedó en silencio al instante. Los he reunido hoy para anunciar la alianza matrimonial entre las familias Sterling y Ayes. La boda se celebrará dentro de una semana en la finca Crestwood. El novio será el heredero de la familia Sterling, Ethan Sterling. Mientras la voz del anciano resonaba por el pasillo, Julia recibió un mensaje de Leo. No sé qué decía, pero su expresión cambió al instante. Se levantó de golpe de su asiento y salió corriendo de la sala, perdiéndose el final del anuncio. ¿Y la novia será la cabeza de familia Ayes? Chloe Ayes. El inesperado anuncio causó conmoción en la sala, y todos comenzaron a susurrar emocionados. ¿Lo escuché bien? Dijo Chloe, no Julia. Los murmullos casi llenaron todo el salón, pero dado el estatus de Chloe, nadie se atrevió a decir mucho a pesar de la sorpresa. En cambio, se volvieron hacia mí mientras me levantaba y me felicitaron. Después de la cena, seguía sin poder olvidar el accidente, así que fui a hablar con el señor Ayes en privado. Me dio una palmadita en el hombro, radiante. Chloe me envió una foto. La vi. Es solo un pequeño raspón. Se pondrá bien enseguida. Tú concéntrate en prepararte para la boda, Ethan. Solo entonces pude tranquilizarme. Durante los siguientes días, me quedé en casa, concentrada en preparar las invitaciones y otros detalles de la boda,
aislándome del resto del mundo. Durante ese tiempo, recibí un aluvión de mensajes de los amigos de Julia, pero no abrí ninguno. Una noche, abrí uno sin querer y me di cuenta de que todos hablaban de lo mismo. Julia se lastimó y está en el Hospital Monte Sinaí, habitación 609. ¿No vas a visitarla? Recuerda traerle un poco de esa sopa de pollo que le gusta. ¿Por qué no respondes? ¿Sigues con ese viejo y aburrido juego de hacerte el difícil? Déjalo ya. Ethan, ¿qué demonios haces? Deja de fingir. Eres un tonto. Ven aquí ahora mismo. Leer estos mensajes ahora me parecía ridículo. Me tomé un momento para escribir una respuesta. Julia está en el hospital. Tiene enfermeras, te tiene a ti y tiene a Leo. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Después de enviar el mensaje, abrí Facebook. Revisé mi feed y vi publicaciones de Julia una tras otra, todas fotos de ella en el hospital. Me sorprendió, porque desde que la conozco, casi nunca publicaba nada. Pero no le di importancia. Cerré la aplicación y empecé a enviar mensajes a algunos miembros de la familia Hayes con los que había conectado recientemente, preguntándoles sobre Chloe. Cuando supe que a Chloe le encantaba el pescado, fui al día siguiente al estanque privado de la familia para pescar algunos y practicar mi cocina, con la esperanza de prepararlo para ella algún día. Justo cuando había elegido uno bueno, me giré y vi a Leo caminando hacia mí. No tenía ni idea de cómo había entrado a la propiedad. Tenía una expresión de pura inocencia en el rostro. Señor Sterling, ¿está enojado porque descubrió que Julia se lastimó la mano luchando por protegerme? Es todo culpa mía. Échame la culpa. Sé que eres su prometido y que yo solo soy el hijo del mayordomo. No merezco que se tome tantas molestias. Al oír su tono pasivo-agresivo y manipulador, fruncí el ceño y me di la vuelta para marcharme. Leo me agarró del brazo, y mientras lo miraba confundida, su expresión se transformó en una sonrisa desafiante. Antes de que pudiera procesar su repentino cambio de actitud, levantó la mano y se dio una bofetada, rompiendo a llorar. Señor Sterling, golpéeme, gríteme. Lo aguanto. Solo se lo ruego. Por favor, deja de enojarte con Julia. Ve a verla. Puedes hacerme lo que quieras. No me defenderé. Al ver esta extraña actuación, me palpó el ojo. Sabía que algo andaba mal. Justo cuando intentaba soltarme el brazo, Julia irrumpió con un grupo de amigas y nos rodeó. Su rostro era una máscara de furia. Ethan, ¿por qué le pegaste a Leo? Ya te dije que seguiría adelante con la boda. No seas tan desagradecida. La miré fríamente. No lo toqué. Hay una cámara de seguridad ahí mismo. Puedes comprobarlo tú mismo. Me di la vuelta para irme, pero Julia, cegada por la ira, me miró fijamente, completamente sorda a mis palabras. Solía pensar que solo eras un niño mimado, pero ahora veo que no hay remedio para ti. Dicho esto, hizo que sus amigas me agarraran y luego tomó a Leo de la mano. Leo, no dejaré que nadie te maneje. Golpéalo. Al principio, Leo murmuró que no podía, pero después de que sus amigas lo animaran, dejó de fingir y me dio una bofetada con todas sus fuerzas. El fuerte crujido resonó mientras mi cara se hinchaba al instante. El corte en mi frente, que aún no había cicatrizado del todo, empezó a sangrar de nuevo. Un dolor punzante me recorrió el cuerpo y me empezaron a zumbar los oídos. Mientras nadie me prestaba atención, Leo me empujó, todavía aturdido, al estanque. Luego fingió querer ayudarme. Julia me miró con frialdad antes de darse la vuelta y marcharse con sus amigas. No te molestes con él. El agua es baja. No se ahogará. Me revolví en el agua durante lo que me pareció una eternidad hasta que me quedé sin fuerzas. Finalmente, alguien me encontró y me sacó. Volví a casa y esa noche tuve fiebre alta. A la mañana siguiente, seguía sin bajar. Tuve una serie de pesadillas sobre el pasado, murmurando delirantemente mientras dormía. El día antes de la boda, recibí un mensaje. Contenía una sola frase. Ya volví. Nos vemos mañana. No había ningún nombre, pero sabía que era de ella. De Chloe. Mi corazón, angustiado,
Se tranquilizó de repente y dormí profundamente por primera vez en días. Al día siguiente, a las 10, llegaron a mi casa los coches de la boda de la familia Ayes, seguidos por un equipo de cámaras. La boda de nuestras dos poderosas familias iba a ser transmitida en vivo para que toda la ciudad la viera. Cuando Julia me vio con mi smoking blanco, un destello de admiración cruzó su rostro. Por alguna razón, parecía tener una sensación de déjà vu. Se quedó allí, absorta en sus pensamientos, hasta que alguien a su lado la instó a ofrecerme la mano. Pero no la tomé. Simplemente la miré con expresión serena y hablé en voz baja. Julia, estás en el lugar equivocado. Deberías estar en los bancos con los demás invitados. Mis palabras la enfurecieron y su expresión se agrió al instante. ¿Estás empezando esto otra vez? ¿No te das cuenta de que esta boda se está transmitiendo en vivo para toda la ciudad? ¿Estás decidido a hacer un escándalo y humillar a nuestras familias? No discutí con ella. Simplemente bajé las escaleras solo. Justo cuando estaba a punto de subir a la limusina, sonó su teléfono. Unos minutos después, colgó, cerró la puerta del coche y me vio sentado dentro. Ha surgido algo importante. No podré ir a la ceremonia. Adelante, diles a nuestros padres que la boda se cancela. Debió de esperar que me sintiera devastada y humillada por sus palabras. Pero la miré con calma y le dije, ya te lo dije. No importa si estás ahí o no, porque no eres la novia. Al ver mi actitud tranquila, un destello de pánico cruzó el rostro de Julia. Pero insistió. Dije que la boda se cancelaba. Si la novia no aparece, ¿de verdad quieres convertirte en el hazmerreír de toda la ciudad? Esta vez, ni siquiera me molesté en responder. Simplemente le dije al conductor que se fuera. Un momento después, la larga procesión de coches se alejó. Julia no tuvo tiempo de lidiar con lo que creía que era mi rabieta. Paró un taxi al lado de la carretera. Para cuando llegó al resort a las afueras de la ciudad, encontró a Leo rodeado de sus amigos y frunció el ceño. Creí que habías dicho que Leo estaba en peligro. Sus amigos se rieron y la llevaron adentro. Tuvimos que mentir. Si no, ¿cómo íbamos a conseguir que cancelaras la boda? Solo queríamos ver qué ridículo haría Ethan hoy. Al oír esto, la expresión de Julia cambió. Ella apartó las manos de sus hombros y se giró para irse. Esto es ridículo. Leo la agarró del brazo con voz suplicante. Julia, me duele un poco la cabeza. ¿Te quedas conmigo, por favor? Además, estamos tan lejos del lugar que nunca llegarías a tiempo. Mientras dudaba, sus amigos ya habían puesto la transmisión en vivo de la boda en una pantalla gigante. En la pantalla, la ceremonia transcurría exactamente como estaba previsto. Al verme obstinadamente seguir adelante, todos empezaron a reírse disimuladamente. ¿Aún no se ha dado por vencido? Qué humillante será cuando no haya una novia en el altar. Ethan está desesperado. Se está burlando de la reputación de ambas familias. Va a ser divertidísimo cuando todo esto le explote en la cara. Julia no tenía ni idea de lo que estaba pensando, y su rostro se ensombreció de ira. Estaba a punto de llamar a su familia cuando alguien a su lado se quedó sin aliento. La ceremonia está empezando. Julia miró instintivamente la pantalla. Estaba solo en el altar. Pasó mucho tiempo y la novia seguía sin aparecer. El chat en vivo se llenó de preguntas y comentarios que decían que la novia lo había abandonado. Todos en la sala se reían a carcajadas, algunos encorvados, agarrándose el estómago. Julia, que ya lo había esperado, observaba con expresión fría y la voz tensa por la furia. Esto es absurdo. No soportó seguir mirando y quiso apagarlo. Pero justo cuando lo hacía, resonó la voz del oficiante. Y ahora, la novia. Al instante siguiente, las grandes puertas cerradas se abrieron de par en par. Bajo la atenta mirada de todos los presentes, Chloe Ayes hizo su entrada, caminando lentamente por el pasillo con un vestido de novia adornado con diamantes azul cielo. Saludó levemente a los invitados, con su mirada tranquila e inescrutable recorriendo la sala, imprimiendo un innegable aura de autoridad. Todo el salón quedó en silencio absoluto al instante. Los invitados quedaron atónitos. Nadie se imaginaba que la novia de la boda de Sterling Ayes sería Chloe.
El grupo que observaba la pantalla, que esperaba un desastre, se quedó paralizado como petrificado. Julia apretó los dientes, con la voz temblorosa de furia. ¿Mi tía? Imposible. Esto tiene que ser un error. Sus palabras sacaron a todos de su estupor y empezaron a tartamudear en señal de acuerdo. Cierto, cierto. El oficiante debió de equivocarse. Es imposible que Chloe Hayes se case con Ethan. Ni siquiera son de la misma generación. Si Julia no es lo suficientemente buena para Ethan, ¿cómo podría él ser digno de Chloe? Es solo una confusión, nada más. Mientras todos seguían en negación, Chloe ya había llegado al altar, y la ceremonia avanzaba a la siguiente etapa. El intercambio de votos. Chloe Hayes, ¿aceptas a Ethan Sterling como tu esposo, para amarlo y cuidarlo, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, mientras ambos vivan? Cuando oyeron la voz clara y segura de Chloe decir sí, quiero, la sala entera se sumió en un silencio sepulcral. Todos se quedaron boquiabiertos, observando la escena con total incredulidad. Julia se quedó completamente en blanco y sintió un escalofrío, como si se le congelara la sangre en las venas. Cogió las llaves del coche, apartó la mesa y salió corriendo como una posesa, ignorando los gritos de sus amigas. La mente de Julia estaba consumida por un solo pensamiento. Él era su prometido. Se suponía que se casaría con ella, y solo con ella. No podía casarse con su tía. Ella pisó a fondo el acelerador, pasando a toda velocidad más de una docena de semáforos en rojo. Para cuando Julia llegó, la fiesta estaba llegando a su fin. La mayoría de los invitados se habían ido, quedando solo familiares cercanos de Sterling y Hayes. Me vio de inmediato, de pie en medio de un círculo de familiares, riendo y charlando. Se acercó y me agarró del brazo. Su voz se llenó de un pánico que nunca antes había oído. ¿Vienes conmigo? Antes de que pudiera decir una palabra, miembros de nuestras familias hablaron. Julia, ¿qué haces? Es la boda de tu tía con Ethan. ¿Por qué solo apareces ahora que ya pasó? Ethan y Chloe tienen que volver pronto a la finca para la ceremonia del té. ¿Qué intentas hacer? Julia, suéltalo ahora mismo. Tus payasadas de siempre son una cosa, pero hoy es el día de la boda de tu tía. Si haces un escándalo, tendrás que rendir cuentas. A pesar de las reprimendas de sus padres y familiares, Julia me agarró del brazo con más fuerza. Mi muñeca se estaba poniendo roja por su agarre. Fruncí el ceño y estaba a punto de hablar cuando una voz suave se escuchó detrás de mí. Suéltalo. Fueron solo 3 palabras, pero Julia me soltó el brazo como si le hubieran dado una descarga eléctrica. Ni siquiera se atrevió a girar la cabeza, murmurando, tía Chloe. Chloe no le respondió. La multitud se apartó y ella caminó directamente a mi lado. Me tomó la mano, frotándome suavemente la muñeca donde Julia la había agarrado, antes de finalmente mirar a su sobrina. Ahora es tu tío. El aire pareció congelarse. Julia odiaba claramente el título, pero bajo la mirada penetrante de Chloe, se le erizó el vello de los brazos. Un miedo profundo la obligó a susurrar, tío Ethan. Delante de nuestras familias, respondí con amabilidad, ahora todos somos familia. Cada palabra le impactó el pecho a Julia, dificultándole la respiración. Apretó los puños, con la mirada fija en mí. Podía sentir su resentimiento y enojo, pero no me importaba. Tomé la mano de Chloe y le pregunté con una sonrisa qué nos deparaba el futuro. Chloe miró su reloj, y al levantar la vista, una calidez inusual suavizó su mirada, normalmente serena. Mi vuelo se retrasó, así que nos perdimos la ceremonia del té de la mañana. La tradición dice que deberíamos ir a la finca ahora, pero has tenido un día largo. Podemos posponer las formalidades hasta mañana. Vamos a casa a descansar, ¿de acuerdo? Al oír esto, los mayores de la familia Hayes empezaron a reírse y a burlarse de ella. Vaya, miren eso. El matrimonio cambia a la gente. Ya está cuidando a su marido. Chloe siempre parecía tan reservada y distante. Nunca supe que tuviera un lado tan tierno. Es maravilloso. Nuestro hijo menor por fin se casó, y toda la familia está aquí para celebrar. Maravilloso, dijo el señor Hayes, con el rostro radiante de felicidad, agitando la mano y en voz alta.
Mientras sean felices juntos, eso es todo lo que importa. Él te puede esperar. No molestemos a los recién casados. Todos, dejémosles espacio. Entre bromas desenfadadas, Chloe me alejó del salón de recepción. Al vernos alejarnos, Julia apretó los puños con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. Una vez que todos se fueron, toda la ira y el dolor que había estado reprimiendo finalmente estallaron. ¿Qué demonios había pasado? ¿No se suponía que yo era quien se casaría con Ethan? Sus padres, que habían estado disfrutando de la alegría del día, se sorprendieron por su arrebato y miraron a su hija con fastidio. ¿De qué estás hablando? Cuando los Sterling vinieron a casa hace 2 semanas, Ethan y sus padres pidieron específicamente la mano de tu tía. Ni siquiera mencionaron tu nombre. ¿Por qué pensarías que eras tú? Leo y sus amigos, que acababan de llegar, entraron y se quedaron paralizados al oír esto. Al ver a Leo entre el grupo que acababa de entrar, los padres de Julia comprendieron de inmediato por qué se había perdido la boda y sus rostros se ensombrecieron. ¿Te escapaste de la boda de tu tía para irte con esta gente? ¿No te da vergüenza? Hoy estuvieron presentes todos los miembros de ambas familias menos tú. Si el padre de Ethan no hubiera defendido tu causa, tu abuelo estaría dispuesto a castigarte severamente. De ahora en adelante, Ethan es tu tío. Le mostrarás respeto y no te pasarás de la raya. Si haces enojar a tu tía, nadie podrá protegerte. Con cada reprimenda severa, el rostro de Julia palidecía, dejándolo pálido como un muerto. Nunca imaginó que un día yo sería su tío. Cerró los ojos con desesperación mientras recordaba todos los momentos por los que se había burlado de mí. Fue entonces cuando Julia finalmente lo comprendió. Todo era real. Nunca le había mentido. Simplemente estaba tan acostumbrada a que la persiguiera que no se dio cuenta de mi cambio. No había sido esa persona desde el día en que anunciaron nuestro compromiso. Pero ¿cómo pudo la persona que parecía tan desesperada por casarse con ella ayer cambiar tan radicalmente de la noche a la mañana? Quizás no era yo quien había cambiado, sino mis sentimientos. Lo que había hecho me había herido demasiado, y por eso había decidido dejarla ir. ¿O acaso casarse con su tía era solo otro plan elaborado para llamar su atención? Miles de posibilidades pasaban por la mente de Julia. Sintió que la cabeza le iba a estallar mientras se agarraba el pelo. Al verla en ese estado, Leo corrió a su lado, la abrazó e intentó consolarla. Los padres de Julia, que estaban a punto de irse, vieron esto y sus expresiones se tornaron de disgusto. El hijo de un mayordomo, soñando con casarse con un miembro de la familia Hayes. Por supuesto, sabía lo que Chloe sentía por mí, pero como apenas habíamos interactuado en nuestras vidas, me sentí un poco incómodo cuando finalmente estuvimos solos. Chloe pareció percibir mi inquietud y habló en voz baja. Todos te llaman Ethan. Me sorprendió que hablara primero. Asentí levemente. Mis abuelos me llaman Stellan. Tú también puedes llamarme así. Apenas había salido de mi boca cuando se me pusieron rojas las orejas al pensar, inexplicablemente, en ese montón de cartas de amor que solo había visto una vez. Un destello brilló en los ojos de Chloe, como si recordara algo, y una suave sonrisa se dibujó en sus labios. Stellan. Significa de las estrellas, ¿verdad? Por alguna razón, percibí un dejo de alegría en su voz. No pude contener la curiosidad y la miré. En el momento en que nuestras miradas se cruzaron, me sentí cautivado, incapaz de apartar la mirada. Al instante siguiente, dijo algo que destrozó por completo la imagen que tenía de ella. Stellan es simpático, al igual que Ethan, pero creo que prefiero esposo. Al fin y al cabo, es un título que solo yo puedo usar. Al oír esa última palabra, mi corazón empezó a latir con fuerza. Incluso con el aire acondicionado encendido, tenía calor y estaba sudoroso, y nuestras manos entrelazadas estaban húmedas. Chloe rió suavemente, bajó el aire acondicionado con aire acondicionado y me dio un pañuelo. Mientras lo tomaba para secarme la frente, la oí continuar. Sé que hay una pequeña diferencia de edad, 7 años, pero si la redondeamos, tenemos prácticamente la misma edad. El conductor, que llevaba más de 30 años trabajando para la familia Hayes, no pudo evitar reírse entre dientes desde el asiento delantero. Señora Hayes, ¿qué clase de matemáticas son esas? ¡Qué exageración!
Chloe miró por el retrovisor al conductor, que sonreía de oreja a oreja y suspiró con fingida exasperación. Manny, no me subestimes. Está bien, mis labios están sellados. ¿Decías? Chloe volvió su atención hacia mí y continuó donde lo había dejado. Aunque no nos conocíamos bien antes, ahora estamos casados. No tienes por qué intimidarte tanto. Deberíamos ser como cualquier otra pareja. Puedes decir lo que quieras. Prometí escuchar los consejos de mi esposo y ser una buena esposa. Era la primera vez que la oía hablar tan extensamente y la primera vez que la veía hablar con tanta naturalidad. Todavía me estaba adaptando a esta nueva faceta de ella y no pude evitar preguntar, ¿puedo decir lo que quiera? Cuando Chloe asintió, me armé de valor y le pregunté, ¿por qué aceptaste casarte conmigo? Chloe se detuvo un segundo antes de recuperar la compostura y replicó con una pregunta propia, ¿puedo responder a eso? Pero primero, quiero preguntarte algo. ¿Por qué me elegiste? Ahora me tocaba a mí estar en el lugar. Por suerte, pensé rápido y se me ocurrieron algunas razones. Soy el único heredero de la fortuna esterlina y tú eres el jefe de la familia Hayes. Se supone que una alianza es una unión de fuerza, ¿no? Además, nuestra diferencia de edad no es tan significativa. Estoy seguro de que tenemos cosas en común, así que llevarnos bien no será un problema. Y como tienes tantos logros, pensé que empezaría por preguntarle a la mejor. Si decías que sí, bueno, entonces sería el hombre más afortunado del mundo, ¿no? Chloe supo al instante que me lo estaba inventando y que esa no era la verdadera razón. Pero había algunas cosas que realmente necesitaba saber. Así que, después de terminar mi explicación, insistió. Entonces, en tu opinión, ¿fui yo tu primera opción para este matrimonio? ¿Conjuria como plan B? El coche se quedó en silencio. Escuchar su nombre siempre me traía recuerdos dolorosos. Chloe se dio cuenta de que no quería hablar de ella y estaba a punto de cambiar de tema. Pero entonces oyó mi voz, baja y seria. No. Tras decir esa palabra decisiva, levanté la vista y la miré a los ojos. Si no hubieras estado de acuerdo, habría encontrado la manera de cancelar la alianza por completo. Al oír mi respuesta, Chloe dejó escapar un pequeño suspiro de alivio, casi imperceptible. Jugueteó con los dedos un momento antes de hacer dos preguntas más que claramente le importaban. ¿Le pasa algo a Julia? Creí que estabas muy enamorado de ella. Su voz era apenas un susurro, impregnada de una emoción compleja que no pude descifrar. Lo escuché. Sabía por qué preguntaba y sabía que mi respuesta definiría nuestra relación de ahora en adelante. Chloe era una mujer orgullosa y segura de sí misma. Nunca se permitiría ser un premio de consolación para alguien a quien no podía tener. En mi última vida, había enterrado esos sentimientos tan completamente durante décadas que solo los descubrió después de su muerte. Demostró un nivel de autocontrol casi inhumano. Si supiera que he renacido y que solo la elegí para evitar mi destino pasado, guardaría esos sentimientos para siempre. No era eso lo que quería, así que mentí. Sinceramente, solo me atraía su apariencia. Pensé que si tenía que casarme con alguien, que fuera una mujer hermosa, así que la seguí. Tienes tantos contactos que debiste saber que estaba enamorada de otro, ¿verdad? Yo no soy como tú. Acabo de enterarme. Soy el heredero de la familia Sterling. No tolero que mi esposa tenga a otro hombre en su corazón. Así que decidí terminar con ella sin dudarlo. Eres 1000 veces mejor que ella, así que pensé en intentarlo. Además, todos en Nueva York saben que cuando quiero algo, no tengo miedo de ir tras ello, sin importar cómo me vea. Intenté mantener un tono desenfadado, pero Chloe podía ver las lágrimas contenidas en mis ojos. Tras años en el mundo empresarial, había conocido a todo tipo de personas y podía interpretarlas con facilidad. Pero al mirarme, aunque sabía que mentía, no se atrevió a decir nada duro. Solo quería abrazarme, y eso fue exactamente lo que hizo. Después de todo, ahora éramos marido y mujer. Me acarició la espalda con suavidad, con una voz más suave que nunca. No es descaro. ¡Qué valiente! Fue una frase tan simple, pero suavizó las cicatrices que llevaba años grabadas en mi corazón. Después de ese momento, me sentí un poco avergonzado al recordarlo.
Pero antes de que pudiera pensarlo, Chloe habló. Me preguntaste por qué acepté el matrimonio. Las razones son similares a las tuyas. Es una alianza poderosa para nuestras familias. En segundo lugar, eres un buen hombre. Y en tercer lugar, estoy en una edad en la que es hora de casarme. Sabía que solo me estaba dando una excusa conveniente. En su vida anterior, había resistido la presión de su familia para casarse hasta los 35. Todo por mí. Así que murmuré en voz baja, mentiroso. Un destello de sorpresa cruzó los ojos de Chloe, pero solo asintió con un gesto evasivo. Tú también me mentiste, así que diría que estamos a mano. Esa noche, Julia bebió hasta vomitar, pero seguía negándose a soltar el vaso. Leo, con la voz ronca, le suplicó, Julia, por favor, deja de beber. Vas a terminar en el hospital. Por favor, no te hagas esto por culpa de un trepa social desagradecido. Sus palabras parecieron atravesar la neblina del alcohol, y la mirada de Julia recuperó la claridad. Agarró a Leo por el cuello, con la voz ronca por el alcohol. ¿Arriba? Solo se casó con mi tía para hacerme enojar. Lo conozco desde hace más de 10 años. Sé exactamente cómo funciona su mente. Solo quiere que lo persiga un poco. Iré con él ahora mismo. Solo tengo que doblar el dedo y volverá corriendo. Dicho esto, Julia apartó la botella y se tambaleó hacia la puerta. Leo se mordió el labio y la siguió, con el rostro desencajado por el resentimiento. El taxi los dejó en nuestra villa, y Julia marcó el código de seguridad y entró. Los incesantes golpes en la puerta rompieron el silencio de la noche, despertando a todos en la casa. El mayordomo abrió la puerta, al verla, rápidamente le pidió a un miembro del personal que la ayudara a entrar mientras él iba a buscar a Chloe. El aire fresco de la noche pareció tranquilizar un poco a Julia. Insistió en seguir al mayordomo arriba y empezó a aporrear la puerta de nuestro dormitorio. Chloe, despertada por el ruido, abrió la puerta. Su expresión se tornó gélida al ver el estado de ebriedad de Julia. Llévala abajo y despeja el ánimo. El mayordomo se la llevó inmediatamente. Solo Leo permaneció en el pasillo. Mantenía la cabeza gacha, intentando hacerse invisible, con la voz temblorosa al borde de las lágrimas. Buenas noches, señora Hayes. Chloe lo miró y justo cuando iba a preguntar qué pasaba, oyó pasos detrás de ella. ¿Qué es todo ese ruido? Cuando me vio salir, frotándome los ojos, la frialdad de su expresión se desvaneció y se giró para tomarme del brazo. No es nada. Vuelve a la cama. Yo me encargo de esto. Al oír mi voz, Leo no pudo evitar levantar la vista. Vio al hombre por el que Julia había estado obsesionada toda la noche siendo cuidado con ternura por otra mujer. La comprensión de que todas sus recientes intrigas habían fracasado, y que el hombre al que despreciaba ahora vivía la vida que anhelaba, llenó a Leo de un amargo resentimiento. No pudo evitar causar problemas. Señor Sterling, Julia ha estado desconsolada toda la noche por su boda. Sé que está enojado con ella, pero no debería usar a la señora Hayes como un peón solo para lastimarla. Ella ya aceptó casarse con usted. ¿Cómo pudiste faltar a tu palabra de esa manera? Solo habían pasado unos días, pero el talento de Leo para la manipulación pasivo-agresiva había crecido claramente. Levanté una ceja, a punto de responder, cuando oí la voz grave de Chloe. ¡Qué lengua tan afilada! Mañana tendré que preguntarle a mi cuñada cómo logró entrenar a un miembro tan elocuente de su equipo. Al oír las palabras cuñada, un escalofrío recorrió la espalda de Leo. Los padres de Julia nunca lo habían apreciado y habían intentado despedir a su familia en varias ocasiones, pero Julia los detuvo en cada ocasión. Si Chloe se quejaba, nada salvaría a su familia. Empezó a balbucear una defensa. Sus palabras se atropellaban. No, señora Hayes, es la verdad. El señor Sterling siempre ha querido casarse con Julia. Todo el mundo en Nueva York lo sabe. Antes de que pudiera terminar, flexioné la muñeca y le di 2 fuertes golpes en la cara. Puse toda mi fuerza, y la fuerza de los golpes hizo que Leo viera estrellas, sus mejillas se hincharon al instante. Aturdido por las bofetadas, Leo perdió la compostura y se desplomó en el suelo, gritando. ¿Qué te da derecho a pegarme? Me soplé la palma de la mano y lo miré con indiferencia.
Una de esas fue por golpearme con tu coche. La otra por la bofetada que me diste. ¿Tan difícil de entender? Al oír esto, la expresión de Chloe se endureció. Cuando miró al hombre en el suelo, su mirada le provocó un escalofrío de puro miedo. No era ira ni desprecio. Era la fría indiferencia que se le podría mostrar a un insecto. En ese instante, sintió un hormigueo en el cuero cabelludo. Por primera vez en su vida, sintió que estaba realmente cerca de la muerte. Justo cuando estaba a punto de quebrarse, el mayordomo apareció con Julia, que ya estaba casi sobria. Me vio de inmediato y se tambaleó hacia mí, intentando agarrarme del brazo, pero Chloe le apartó la mano de un manotazo. Años de salirse con la suya la hacían querer arremeter, pero cuando levantó la vista y vio el rostro de su tía, su ira se transformó al instante en miedo. Tía Chloe. Chloe nunca había sido de las que le abusaban del poder a su sobrina, que no era mucho menor que ella. Pero esa noche, no estaba de humor para bromas. No se contuvo y reprendió a Julia allí mismo, delante del personal. Julia, ¿ahora traes tus rabietas de borracha a mi casa? ¿Y con este perrito rabioso a cuestas? ¿Has olvidado lo que te dije? La familia Ayes no tolera a los gorrones inútiles. Sus palabras sumieron la villa entera en un silencio gélido. Nadie se atrevía a respirar. Todos parecían encogerse sobre sí mismos, intentando hacerse invisibles, para no provocar la ira de la matriarca. Excepto yo. Era la primera vez que veía a Chloe tan enfadada, y la primera vez que veía a la normalmente intocable Julia tan acobardada. No pude evitar quedar impresionado. Era cierto que todos tenemos a alguien a quien no podemos desafiar. Ahora que tenía a alguien de mi lado, ya no tenía que contenerme. Decidí dejar las cosas perfectamente claras. Julia, como de ahora en adelante me llamarás tío, voy a ser directo. No quiero formar parte de tu trágica historia de amor con Leo. Que estén juntos o no me incumbe. Así que, de ahora en adelante, aléjate de mi vida. Ahora tengo mi propia familia y soy mayor que ustedes. Cuando nos veamos, espero que me muestren un mínimo de respeto. No les pido que hagan reverencias, pero se requiere cortesía. No querríamos que dijeran que la familia Ayes no le enseñó buenos modales a su hija, ¿verdad? Mis palabras hicieron que a Julia le palpitaran las sienes de ira. Estaba a punto de replicar cuando oyó la otra voz, la que de verdad temía. ¿No lo entendiste? Lo entiendo. Al ver que Julia inclinaba la cabeza en señal de sumisión, Chloe parecía cansada. Dijo una última cosa antes de acompañarme de vuelta a nuestra habitación: si lo entiendes, vete. ¿O necesito que te acompañen a la salida? Julia no se atrevió a quedarse ni un segundo más. Agarró a Leo y prácticamente huyó escaleras abajo. La casa volvió a quedar en silencio. Bostecé y me acababa de acomodar en la cama cuando Chloe se acurrucó contra mí. ¿Qué era eso del accidente de coche? ¿De ahí te salió el corte en la frente? Cuéntamelo todo. No quería preocuparla, así que intenté restarle importancia. No es nada, en realidad. Todo es cosa del pasado. ¿Ves? Estoy perfectamente bien. Chloe frunció el ceño y me interrumpió mientras tomaba el teléfono para programar una revisión médica completa. Si te lastimaste, no es nada. Al oír la genuina preocupación en su voz, sentí un nudo en la garganta. Le conté todo lo que había pasado en las últimas semanas. A la tarde siguiente, Julia se despertó de un sueño confuso. Abrió los ojos, con la cabeza palpitante, y estaba a punto de gritarle a quien la despertara cuando vio a Leo, que sollozaba desconsoladamente. Julia, tu madre va a despedir a mis padres. Está echando a toda mi familia. Tienes que hacer algo. Los últimos vestigios de su resaca se desvanecieron con sus palabras. Se incorporó de golpe en la cama, con la voz llena de incredulidad. Eso es imposible. Inmediatamente agarró su teléfono para llamar a su madre y averiguar qué pasaba. Pero en cuanto su madre supo por qué llamaba, colgó. Esto no se discute. Al oír esa respuesta definitiva y decisiva, Leo empezó a llorar aún más fuerte, aferrándose a ella y suplicándole. Julia, por favor, intenta hablar con ella de nuevo. Mi familia no ha hecho nada malo. Solo quiero estar a tu lado.
Tienes que entenderlo, ¿verdad? Al verlo tan angustiado, Julia sintió un profundo dolor por él. Al enterarse de que su madre estaba en la finca principal, corrió hacia allí, trayendo consigo a la familia de Leo. La finca, normalmente tranquila, estaba llena de gente hoy. Se oía el sonido de una conversación a lo lejos. Julia no sabía qué pasaba dentro y planeaba esperar a que su madre saliera. Pero tras solo unos minutos de las súplicas incesantes de Leo, cedió y entró furiosa. En cuanto las puertas se abrieron de golpe, todos en el salón principal se giraron a mirar. Al ver a todo el clan Hayes, jóvenes y mayores, reunidos con mis padres, y a Chloe y a mí arrodillados ante su abuelo para la ceremonia del té, Julia se dio cuenta de que había elegido un momento terrible. Estaba a punto de acompañarlos a la salida, pero la madre de Leo, completamente ajena a la situación, cayó de rodillas ante los padres de Julia, llorando. Señora, mi esposo y yo le hemos servido a usted y al amo durante más de una década. Vi crecer a la señorita Julia. ¿Por qué nos despide sin decir palabra? Si hemos hecho algo mal, por favor, díganoslo. Lo arreglaremos. Al ser confrontada así por su personal delante de todos, el rostro de la señora Hayes se ensombreció de furia. Ya basta. Hablaremos de esto en casa. Esta es la finca familiar, señora Vance. Se está pasando de la raya. Al oír las palabras, bienes familiares, la señora Vance lloró con más fuerza, arrodillándose para defender su causa ante el mismísimo patriarca. En un instante, la solemne ceremonia del té se convirtió en una caótica audiencia pública. Los tres Vance insistieron en que el patriarca interviniera. Los padres de Julia estaban furiosos, pero se sentían obligados por las buenas costumbres y no pudieron detenerlos. El viejo señor Hayes siempre había sido conocido por su amabilidad y trato justo con su personal, así que se sintió obligado a llegar al fondo del asunto. Al ver a su abuelo involucrado, Julia supo que la cosa iba en serio. Ella permaneció en silencio, intentando desesperadamente llamar la atención de Leo. Pero Leo, sumido en su desesperación, malinterpretó sus señales como una señal de que lo estaba abandonando. Comenzó a postrarse en el suelo junto a su madre. Justo cuando la situación estaba a punto de volverse completamente insostenible, Chloe tomó una taza de té de la mesa y la estrelló contra el suelo frente a los Vance. El crujido de la porcelana al romperse silenció al instante la caótica sala. Después de ayudarme a volver a mi asiento, Chloe se acercó a su abuelo e hizo una leve reverencia. Abuelo, ¿por qué no suben tú y el señor y la señora Sterling a tomar el té? Déjamelo a mí. Yo me encargaré y les daré a todos una explicación satisfactoria. Con su seguridad, su abuelo se sintió satisfecho. Acompañó a mis padres arriba. Solo la familia Hayes permanecía en la habitación. Chloe se sentó a la cabecera de la sala y miró a las tres figuras arrodilladas, con la voz completamente desprovista de emoción. Leo, recuerdo que te expresabas con mucha claridad. ¿Por qué no hablas por tu familia y explicas la situación con claridad? Frente a la matriarca, a quien todos sus subordinados temían, Leo estaba aterrorizado. Pero también sabía que, con tantos testigos, esta era su única oportunidad. Así que se secó las lágrimas y todavía de rodillas, relató su versión de los hechos. Al terminar, todos, desde los familiares de los Hayes hasta el personal de seguridad de la puerta, quedaron completamente desconcertados. Estamos en el siglo XXI. Te despidieron. No es que no puedas encontrar otro trabajo. ¿De verdad es necesario todo este drama? Solo la expresión de Chloe permaneció inalterada. Llamó a su hermano y a su cuñada, los padres de Julia, y les pidió que reunieran a todo el personal de la casa. Delante de todos, les pidió su opinión sobre el despido de los Vance. Ante esto, los empleados, hasta entonces en silencio, comenzaron a hablar uno por uno, revelando lo que habían estado ocultando. Creo que la señora Hayes hizo lo correcto. Leo usa el cariño que la señorita Julia le tiene para actuar como si fuera el dueño del lugar. Estoy de acuerdo. La señora Vance no para de presumir de que su hijo se va a casar con la familia. Nos echa todo el trabajo encima a todos y es perezosa todo el día. El señor Vance es igual de malo. Roba los regalos que traen los invitados, y si lo pillan, simplemente dice que la señorita Julia le dio permiso. Ha pasado tantas veces que no puedo contarlas.
A medida que las acusaciones se acumulaban, los rostros de la familia Vance se pusieron pálidos. Incluso Julia, que había estado a punto de defenderlos, tenía una expresión de conflicto en el rostro. El resto de la familia Hayes observaba con ira justificada o frío desdén. Cualquier compasión que pudieran haber sentido por los tres había desaparecido. Levanté mi taza de té y di un sorbo, con una luz fría en los ojos. La misma escena se había repetido en mi vida anterior. Pero en aquel entonces, no había habido boda. Chloe estaba en el extranjero y Julia, en lugar de acompañarme a la ceremonia del té, irrumpió con los Vance. El anciano señor Hayes, conmovido por sus lágrimas, regañó a los padres de Julia en el acto. Aunque sus padres se disculparon, no tardaron en encontrar otra excusa para despedir a los Vance, esta vez exigiendo que pagaran los daños. Los Vance cargaban con una deuda enorme. Sin otra opción, se vieron obligados a casar a Leo con alguien de la familia del cobrador para saldarla. Su esposa falleció 3 años después de casarse, y fue entonces cuando mi propio destino dio un giro trágico. En esta nueva vida, al cambiar con quien me casé, había cambiado el curso de la historia. En la misma situación, pero con Chloe al mando, sabía que las cosas serían diferentes. Y tenía razón. Después de que los padres de Julia también expusieran su caso, Chloe emitió su veredicto. Todos han escuchado el testimonio. Es probable que los bienes robados aún estén en posesión de los Vance. Hermano, cuñada, dada la situación, creo que deberían denunciar el robo y reclamar la propiedad robada. ¿Qué opinan? Sus palabras los pusieron en acción. Los padres de Julia llamaron inmediatamente a la policía. Al darse cuenta de que los objetos que habían robado valían una fortuna, el señor y la señora Vance se pusieron histéricos, postrándose en el suelo y suplicando clemencia. Tras ser humillados por completo, los padres de Julia no mostraron piedad. Al oír las sirenas que se acercaban, Leo se arrastró de rodillas hacia Julia, suplicándole entre lágrimas. Pero Julia, tras haberlo presenciado todo, no sintió lástima por él. Su mirada ya no conservaba nada de su antigua ternura. Ahora que las cosas habían llegado a este punto, de ahora en adelante, el resto de sus palabras se le atascaron en la garganta. Con los ojos abiertos, miró con incredulidad cómo el señor Vance corría a la cocina, agarraba un cuchillo y se quitaba la vida. Justo cuando Leo empezaba a gritar histéricamente, la señora Vance, con una mirada de desesperación absoluta, hizo lo mismo. Sangre roja oscura salpicó el suelo de mármol. Las cámaras de seguridad habían grabado con claridad toda la secuencia de los hechos. La policía aseguró la escena, tomó declaraciones y se preparó para llevarse los cuerpos y a un Leo catatónico de vuelta a la comisaría. Julia se aferró a Leo, negándose a soltarlo. Él yacía inerte en sus brazos, con la mirada perdida, claramente en estado de shock. Se compadeció de él e intentó razonar con la policía, pidiéndoles que esperaran a que se calmara. Chloe la detuvo. Sacó un archivo con una grabación de vídeo y se lo entregó al oficial a cargo, hablando con calma y mesura. Oficial, esta es una grabación de seguridad. Muestra claramente a Leo Vance intentando asesinar a mi esposo. Quisiera presentar una denuncia formal y solicitar una investigación exhaustiva. Ante sus palabras, Leo, que estaba catatónico, recobró el sentido y empezó a gritar. No fui yo. Fue un accidente. La policía ya lo había aclarado y Julia firmó la exención. No puedes presentar cargos, argumentó frenéticamente, y Julia intentó respaldarlo. Chloe no le dio la oportunidad. Agente, quien firma esa renuncia es solo una amiga de mi esposo. Como no es su esposa legal, ese documento no tiene validez legal. Además, mi esposo, la víctima, quiere presentar cargos. ¿Entiende? El rostro del agente se tornó serio. Aceptó formalmente las pruebas y se preparó para detener a Leo. Julia intentó intervenir de nuevo, pero Chloe la detuvo con una sola frase: si sales por esa puerta con Eloy, ya no tendrás que considerarte una neblina. Esta familia no albergará a nadie que conspire con un intento de asesinato. Además, usted estuvo presente en el lugar de los hechos y firmó esa exención. La policía lo citará y espero que diga toda la verdad. En cuanto a si es un testigo inocente o un cómplice, dejaremos que la policía y los tribunales decidan. Julia palideció y no se atrevió a decir una palabra más. Al verla paralizada,
la última esperanza de Leo se desvaneció. Se zafó del agarre del oficial, se abalanzó sobre ella y le propinó una fuerte bofetada en la cara, con la voz llena de desesperación. Julia, eres una cobarde débil, inútil y despiadada. Estaba tan equivocada contigo. Con razón Ethan no te quería. Mereces que él te deje, y que yo te use. Jaja. Déjame decirte que nunca te amé. Cada palabra dulce que te dije fue una mentira para que me dieras dinero y me compraras cosas. Para eso solo sirves. Sin tu dinero y tu cara bonita, no vales nada. Si tuviera otra oportunidad, preferiría casarme con una criada antes que volver a mirarte. Por primera vez, Julia comprendió que el hombre al que había amado y protegido durante tantos años no era más que un parásito superficial y materialista. Lo apartó, con una voz mezcla de ira y dolor indescriptibles. La policía se llevó al hombre, que seguía forcejeando, fuera de la finca Hayes. En cuanto se cerró la puerta, Julia sintió como si le hubieran drenado toda la fuerza. Se giró, aturdida, y sus ojos se encontraron con una pareja familiar. Al verme, la desesperación en su corazón se agudizó. Abrió la boca como para llamarme. Ethan, no respondí. Le tendí la mano a Chloe, que estaba a mi lado, y mi voz era suave. Ahora que ya pasó, es hora de que les sirvas el té a mis padres. Deben estar impacientes. Al vernos alejarnos juntos, la luz se apagó lentamente en los ojos de Julia. Un dolor agudo le invadió el pecho, tan intenso que le hizo llorar. Sintió como si le arrebataran algo esencial. De camino a casa, Chloe revisaba el informe médico que su asistente acababa de traer del hospital. Leyó la frase, contusiones leves, sin anomalías internas ni esqueléticas, media docena de veces antes de que finalmente pareciera relajarse. Le quité el informe de las manos y lo arrojé sobre el asiento a mi lado. Te dije que estaba bien. Fuiste tú quien insistió en el chequeo esta mañana. ¿Estás satisfecha ahora?, preguntó Chloe con dulzura. Necesitaba ver los resultados con mis propios ojos para estar seguro. Valió la pena. Tenía razón. Asentí y entonces recordé algo importante. ¿Cuándo conseguiste las grabaciones de seguridad de la casa de Julia? Esta mañana, Chloe respondió simplemente. Estaba confundida. ¿No lo sabía? No hace falta. Al fin y al cabo, yo superviso todos sus bienes. Al oír eso, un pensamiento extraño cruzó por mi mente, pero desapareció antes de que pudiera comprenderlo. Solo me quedaba una extraña sensación que no podía quitarme de la cabeza. Pero con todo resuelto, la dejé a un lado y le pregunté alegremente a Chloe si quería probar mi comida. Me miró sorprendida. ¿Sabes cocinar? Yo a los 21 años, desde luego, no, pero en mi vida anterior aprendí mucho de una nutricionista después del nacimiento de mi hija. Pero no quería presumir, así que humildemente dije que sabía un poco. Sin embargo, una vez en la cocina, logré quemar el hermoso pescado hasta dejarlo crujiente, llenando la habitación de humo. Mi confianza se evaporó, convirtiéndose en vergüenza, y busqué una excusa. Casi sé preparar comidas saludables. Es la primera vez que preparo pescado en la sartén, así que es normal equivocarse, ¿verdad? Chloe se esforzó por contener una sonrisa y asintió solemnemente. Entonces deberías dedicarte a comer sano de ahora en adelante. Así ambos comeremos bien y viviremos una vida larga y feliz juntos. Fueron palabras preciosas, pero me llenaron de tristeza. En mi última vida, solo viví 35 años. Ella murió ese mismo año. Nuestras vidas juntas no llegaron ni a los 100. Aunque había cambiado nuestro destino en esta vida, nadie sabía qué nos depararía el futuro. Al ver mi mirada distante, Chloe supuso que estaba pensando en algo desagradable y cambió de tema rápidamente. Pero si no sabes cocinar pescado, ¿qué te hizo querer intentarlo hoy? Su pregunta me dejó sin palabras. Tartamudeé, incapaz de encontrar una respuesta. Y finalmente, en un ataque de ira, juguetonamente me limpié las manos sucias en su camisa. Oí que te gustó, así que si hubiera sabido que no apreciarías el esfuerzo, no me habría molestado. Chloe me secó las manos, susurrando, todo lo que haga mi marido me encantará, aunque esté quemado. Que me traigan más pescado. Te ayudo a vigilar la cocina.
Estoy seguro de que esta vez lo haremos bien. Sus ánimos me llenaron de confianza y me puse manos a la obra para intentarlo de nuevo. Tras varias horas y 3 peces sacrificados más, por fin logré preparar una sopa de pescado perfecta y cremosa. Chloe inmediatamente tomó una foto y la publicó en Facebook, su primera publicación. La primera sopa que mi esposo me preparó. En minutos, tenía más de 100 me gusta y comentarios. ¿Cuándo aprendió Ethan a cocinar? Nunca lo supimos. Tengo muchísima envidia. Ojalá alguien me hiciera sopa. La próxima vez tendrás que pedirle que nos cocine. Julia también vio la publicación. Vio mi mano en la esquina de la foto, el anillo de bodas en mi dedo, y la sensación de frío desolador que había estado sintiendo llegó a su punto máximo. Ese anillo debería haber sido suyo. Esa sopa debería haber sido para ella. Pero ahora todo había desaparecido. No le quedaba nada más que una habitación vacía y silenciosa. ¿Dónde se había torcido todo? Julia no lo entendía, así que bebió para olvidar. Achispada. No pudo evitar llamarme. Al cuarto intento, por fin contesté. Solo oía una suave respiración al otro lado. Ella escuchó, con la voz pesada y arrastrada. Ethan, me equivoqué antes. No debería haberte ignorado tantas veces. Lo siento. Sé que aún me quieres, y solo te casaste con mi tía para hacerme enojar, ¿verdad? Divorciate de ella. Vuelve conmigo. Prometo que podemos tener la boda, el anillo, todo. De ahora en adelante, me entregaré por completo a ti. Murmuró, dejando salir todos los sentimientos que había mantenido ocultos. Pero la persona al otro lado de la línea permaneció en silencio. El silencio interminable empezó a frustrarla. Ethan, ¿por qué no dices nada? Cariño, ¿dónde está el secador de pelo? Al oír mi voz débil pero familiar de fondo, Julia se quedó sin aliento. Un momento después, oyó la voz de Chloe al teléfono. Un segundo. Te lo traigo. Tras esa amable respuesta, su tono se volvió gélido al instante. Julia, tu prioridad ahora mismo debería ser lidiar con la policía, no acosar al hombre al que has lastimado una y otra vez. La línea se cortó. Julia sintió que el corazón se le desplomaba en un abismo. Chloe me estaba secando el pelo con el secador. Yo estaba revisando mi teléfono y pregunté con indiferencia, ¿llamó alguien hace un momento? Chloe asintió. Julia estaba borracha y divagaba. Me encargué de ello. La forma en que lo dijo, de cómo lo resolvió, me pareció un poco extraña al hablar de Julia. Pero entonces recordé nuestra nueva dinámica familiar y sentí una extraña sensación de reivindicación. Sentí curiosidad. Parece que ya lo has hecho antes. Pero solo eres 7 años mayor que ella, ¿verdad? Al ver la curiosidad en mi cara, Chloe sonrió. Cuando estaba en preescolar, estaba haciendo travesuras y le quitó una silla a nuestro abuelo. Se cayó, se rompió la cadera y estuvo 2 semanas en el hospital. La castigué muy severamente por eso. Desde entonces, me tiene miedo. De ahí viene su miedo. Por fin lo entendí. Entonces, si te tiene tanto miedo, ¿qué opinas de ella? La mano de Chloe se detuvo, y una compleja mezcla de emociones brilló en sus ojos. Tras un largo momento de reflexión, finalmente respondió. Es demasiado impulsiva, inmadura y no está preparada para asumir grandes responsabilidades. Fue una evaluación justa. Me impresionó su agudeza y no pude resistirme a preguntarle qué pensaba de mí. Esta vez, dudó aún más. Inteligente, racional y decidida. Y lo más importante, tienes un gusto excelente. En 2 vidas, esa fue la primera vez que alguien me describía así. Pero solo yo sabía que esas cualidades se habían forjado con sangre y lágrimas. 7 años de un matrimonio frío y sin amor. La horrible muerte de mi hija. Abracé a Chloe, escuchando el ritmo constante de su corazón, y lentamente dejé que los dolorosos recuerdos se desvanecieran. Este fue un nuevo comienzo. Pasó el tiempo. El día de la primera nevada, Leo Vance, condenado por robo, intento de asesinato y otros cargos, fue sentenciado a 6 años de prisión. Cuando Julia recibió la noticia, ya estaba borracha y no le prestó atención.
Durante los últimos 6 meses, se había perdido en un estado de embriaguez, rara vez sobria, y sorda a cualquier intento de ayudarla. Y cada vez que se emborrachaba, repetía mi nombre sin parar. En Nochevieja, Chloe y yo regresamos de nuestra larga luna de miel para las fiestas. En la cena de Nochevieja de la familia Hayes, con el rostro radiante, anunció con alegría: estoy embarazada. El médico dice que son gemelos. En medio del coro de felicitaciones, Julia perdió la compostura y dejó caer su copa. Toda la familia se giró para mirarla. Estaba pálida mientras pronunciaba la palabra felicitaciones, con los dientes apretados. Cada segundo se le hacía insoportable. Después de solo 10 minutos, inventó una excusa endeble y se fue corriendo. Esa noche no durmió. No bebía. Simplemente se sentaba sola en un rincón, absorta en sus recuerdos del pasado. Bajo la intensa luz de una lámpara, contemplaba el armario lleno de todos los regalos que le había dado. El frasco de 999 estrellas de papel que doblé para ella cuando tenía 10 años. El kit de modelo que pasé semanas construyendo para ella cuando tenía 16 años. La pulsera que diseñé yo misma para su cumpleaños número 20. Al mirarlos, sus ojos comenzaron a arder. Se cubrió la cara mientras las lágrimas corrían entre sus dedos. Fue solo en ese momento que finalmente comprendió lo que significaba no apreciar algo hasta que lo perdiera. Aunque solo tenía 3 meses de embarazo, Chloe ya había empezado a pensar en nombres. Tenía una lista con una docena de nombres, para niños y niñas, con apodos incluidos, y me la enseñó. Dejé el libro de crianza que estaba leyendo y un nombre de la lista me llamó la atención de inmediato. Tomé la tarjetita y miré el nombre Alara escrito en ella, y se me llenaron los ojos de lágrimas. ¿Por qué elegiste este nombre? Aunque no entendía por qué estaba tan emocionada, Chloe inmediatamente intentó consolarme. ¿No te gusta? No tenemos por qué usarlo. Podemos ver a los demás. Mientras hablaba, empezó a apartar la tarjeta para descartarla. La detuve, apretándola contra mi pecho. No, usemos esta. Sé que una será niña. La llamaremos Alara. Hablé con tanta convicción que Chloe me dio otra tarjeta. Entonces la llamaremos Lyra. Al oír ese nombre, me di cuenta de que algo no cuadraba. Alara era el nombre de mi hija en mi vida anterior. Su abuelo lo había elegido. Pero al oír estos dos nombres, de repente comprendí que Chloe debió haber sido quien sugirió el nombre Alara. Recordé una ocasión de mi vida anterior en la que llevé a mi hija a la finca a visitar a su bisabuelo. Chloe, que siempre estaba en el extranjero, estaba de vuelta. Nos encontramos en la puerta cuando salía. La saludé cortésmente y estaba a punto de irme, pero ella, completamente fuera de lugar, me detuvo. ¿La trajiste tú solo? ¿Dónde está Julia? En ese momento, Julia aún estaba sumida en la tristeza por la noticia de la boda de Leo, y yo pasaba semanas sin verla. Me dolía el corazón, pero aún sentía la necesidad de cubrirla. Ha estado muy ocupada últimamente. No quería molestarla, así que vine solo. Incluso después de todos estos años, aún recuerdo la mirada de Chloe. Estaba nublado por la tristeza y un atisbo de dolor. No lo entendí en ese momento, pero al recordarlo ahora, mi corazón se llenó de una compleja mezcla de emociones. En mi vida anterior, me había empecinado en que las cosas funcionaran con Julia, y Chloe había mantenido sus sentimientos perfectamente ocultos. Y así, perdimos nuestra oportunidad. 7 meses después, Chloe dio a luz a 2 hijas gemelas. Chloe y yo acordamos que nuestra hija mayor, Alara Hayes, heredaría algún día la empresa familiar Hayes, y nuestra hija menor, Lyra Sterling, heredaría la de las familias Sterling. Durante el embarazo de Chloe, estuve a su lado y también me encargué de su carga de trabajo durante los 6 meses siguientes. Así, después del nacimiento de las niñas, Chloe tuvo mucho tiempo para cuidarlas. Con la ayuda de mi madre, Chloe pudo disfrutar de una tranquila baja por maternidad. Tras su recuperación, llevamos a las niñas de vuelta a la finca familiar. Su bisabuelo estaba encantado. Dividió las joyas que su difunta esposa había dejado y se las dio todas a sus 2 nuevas bisnietas. Los demás familiares de Hayes también trajeron regalos suntuosos, y los padres de Julia incluso les regalaron a las niñas el parque de atracciones privado que poseían.
Recordé que ese parque de atracciones originalmente había pertenecido a Julia. La miré instintivamente y noté que, en los pocos meses transcurridos desde la última vez que la vi, había adelgazado de forma alarmante. Como si percibiera mi mirada, Julia levantó la vista. Tenía los ojos inyectados en sangre y, tras un instante, apartó la mirada. Chloe siguió mi mirada y frunció el ceño ligeramente. Durante el año que llevábamos casados, rara vez preguntaba por Julia, pero de vez en cuando se enteraba de cosas. Aunque a Chloe le disgustaba el carácter consentido de su sobrina, Julia seguía siendo la hija de su hermano. Y como cabeza de familia, no podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo Julia se autodestruía. Así que, después de la cena familiar, Chloe invitó a Julia a su estudio. No sé de qué hablaron, pero cuando Julia salió, se veía mucho mejor. Sus ojos habían recuperado la vida. Al verla revitalizada, su abuelo y sus padres dieron un suspiro de alivio. De camino a casa, ya no pude contener la curiosidad. «Cariño, ¿de qué hablaron en el estudio?» Chloe acomodó la manta sobre una de las niñas y me tomó de la mano. Le di el proyecto Riverwood. Estaba confundido. «Eso es todo». Al ver mi confusión, Chloe me explicó con paciencia. Ha estado bebiendo tanto porque lo ha tenido demasiado fácil durante tanto tiempo y se ha regodeado en la autocompasión por un hombre. Si le doy algo que hacer, algo que la mantenga ocupada, no tendrá tiempo para pensarlo. Y evitará que beba hasta morir prematuramente, algo que sé que preocupa a sus padres. Las estaciones cambiaron, los años pasaron, y nuestras dos hijas crecieron aprendiendo a hablar y a llamarnos mamá y papá. Desde que nos casamos, Chloe, la famosa adicta al trabajo, empezó a mantener un horario estricto de 9 a 5. Todos los días, después del trabajo, su primera parada tras mis pedidos era recoger golosinas y juguetes para las niñas y un ramo de flores para mí. Las niñas oían sus pasos incluso antes de que abriera la puerta y la rodeaban, cantando mamá, mamá. La directora ejecutiva, una figura a tener en cuenta en la sala de juntas, se veía completamente impotente ante la avalancha de sus hijas. En un momento estaba empujando a Lara en los columpios, y al siguiente estaba jugando con Lyra y su tren de juguete, sin descansar ni un segundo. Tras 4 o 5 años de esta deliciosa tortura, Chloe finalmente llegó a su límite. En cuanto las niñas tuvieron la edad suficiente, las inscribió en preescolar. En su primer día de colegio, después de despedirnos con la mano y ver a nuestras dos pequeñas desaparecer por la puerta, dejó escapar un gran suspiro de alivio y me apartó. Al ver lo ansiosa que estaba por irse, me reí entre dientes y empecé a bromear con ella. Me parece recordar que alguien le dijo lo maravilloso que sería tener 2 hijas, que quería estar con ellas en todo momento mientras crecían, e incluso que iba a abrir una guardería en casa. Y ahora, después de solo unos años, ya no puedes soportarlo más. Chloe se frotó las sienes, arrepintiéndose profundamente de su ingenuidad pasada. Ninguna de las dos es particularmente hiperactiva. ¿Cómo terminamos con 2 niños que son un desastre? Tenía una opinión muy clara al respecto. La miré fijamente y con detenimiento. Bueno, ¿no crees que será porque los malcrías? En cuanto intento disciplinarlos, te pones a hacer de pacificadora. ¿Cómo van a aprender a estar tranquilos? Si quieres saber mi opinión, te lo buscaste. Chloe, escarmentada, no se atrevió a decir ni una palabra en su defensa. Entonces me senté al volante y escribí una dirección en el navegador. Venga, tengamos una cita. Hace un tiempo perfecto. He oído que han abierto un nuevo spa en el norte. Podemos ir a disfrutar de los colores del otoño. Después de un relajante baño en las aguas termales, nos sentamos juntos junto a los ventanales, contemplando las montañas cubiertas de hojas otoñales rojas y doradas. Chloe me ajustó la bata con cuidado, con movimientos pacientes y delicados. Al mirarla a los ojos, tan tiernos, tan cerca de los míos, me invadió una repentina sensación de irrealidad. Tras un momento mirándola fijamente, Chloe me tocó la nariz con picardía. ¿Qué pasa? ¿En qué sueñas despierta? Tras una larga pausa, le hice una pregunta. Si no me hubiera casado contigo, ¿te habrías casado con otra persona? No. Su respuesta fue tan inmediata y firme que me tomó por sorpresa. ¿Por qué no? Chloe apoyó la cabeza en mi hombro, con la mirada perdida.
Si no hubiera sido por nuestro matrimonio concertado, jamás habría considerado casarme. Sabía que decía la verdad, pero también sabía que no la decía toda. Había omitido una parte crucial de esa frase. No fue solo si no hubiera sido por el matrimonio. Fue si no hubiera sido por un matrimonio contigo. Ella nunca se habría casado con nadie más que conmigo. Ya sabía la respuesta de mi vida anterior, así que no tenía ninguna duda. Pero incluso en esta vida, después de tantos años de matrimonio y con nuestros hijos creciendo, ella seguía manteniendo en secreto su amor eterno por mí. Tenía que admirar su serenidad. Para el 6º cumpleaños de las niñas, su bisabuelo decidió organizarles una gran fiesta en la finca. Me tomé 2 días libres en el trabajo, y nuestra familia de 4 fue a la finca un día antes para prepararse. Cuando la fiesta estaba a punto de comenzar, el pastel personalizado que habíamos encargado días atrás aún no había llegado. Chloe se ofreció a ir a la pastelería a ver cómo estaba, pero me negué a dejarla ir, diciendo que prefería que el personal hiciera un pastel sencillo. Pero ella sabía cuánto ansiaban las niñas su pastel especial del castillo y no quería decepcionarlas. Su bisabuelo, que las adoraba, también la animó a ir, diciéndole que se diera prisa. Seguí negándome. Chloe estuvo a punto de discutir, pero al ver que me temblaban un poco las manos y el miedo en la mirada, cedió y dejó las llaves del coche. Es su cumpleaños. ¿Qué pasa? Si no quieres que me vaya, no me iré. Anímate, ¿vale? Poco a poco empecé a tranquilizarme, pero no me atrevía a soltar su mano, porque recordaba con total claridad que, en mi vida anterior, Chloe había muerto en un accidente de coche el día del 6º cumpleaños de nuestra hija. Aunque había cambiado el rumbo de nuestra historia, no podía arriesgarme. Ya había experimentado el dolor de perder a la persona que más amaba. Esta vez, haría lo que fuera necesario para mantenerla a salvo conmigo. Cuando las chicas supieron que su pastel del castillo no llegaría, ambas hicieron pucheros. Los vi más tarde en el jardín, tomados de la mano en el columpio, dejando escapar suspiros dramáticos. Julia, que acababa de llegar, los vio y una suave sonrisa se dibujó en su rostro. Se acercó con los regalos que había traído, a punto de sorprenderlos, cuando los oyó susurrar. ¿Por qué papá no deja que mamá vaya a buscar nuestro pastel? No lo sé, pero si papá dijo que no, mamá tiene que escuchar. En fin, podemos pedirle a mamá que nos compre uno el año que viene. Para entonces tendremos un año más, así que el castillo será aún más grande y bonito. Al oír esto, Julia se interesó. ¿Qué pastel? Las 2 niñas corrieron y la abrazaron, llamándola tía Julia, y luego le explicaron todo el asunto del pastel con sus vocecitas infantiles. Julia asintió, les entregó sus regalos y les dio unas palmaditas en la cabeza. Ustedes 2 esperen aquí y pórtense bien. La tía irá a buscarles el pastel. Pero las chicas no accedieron de inmediato. En cambio, cada uno le tomó una mano. No, gracias, tía Julia. Mamá dijo que hoy vamos a comer un pastel normal. Se enfadará si se entera. Sí, y si te vas ahora, te perderás las velas. Y entonces no habrá suficiente pastel para ti. Al contemplar sus rostros brillantes y traviesos por un instante, Julia sintió como si estuviera viendo 2 versiones en miniatura de mí. El recuerdo de mí de niño, siguiéndola y llamándola por su nombre, aún estaba vívido en su mente. Pero era una pena que esos días hubieran quedado atrás para siempre. Cerró los ojos un momento, ocultando la emoción, antes de forzar otra sonrisa. Está bien, siempre y cuando no se lo digas a tu madre. Iré por el pastel, pero tienes que prometerme que me guardarás un trocito secreto, ¿de acuerdo? Después de que los 3 se hicieran una promesa con el dedo meñique, Julia cogió las llaves y se fue. Justo antes de salir, miró hacia atrás, como impulsada por una fuerza invisible, y me vio guiando a las chicas de vuelta al interior. Seguía teniendo el mismo aspecto que a los 20, como si el tiempo no me hubiera afectado en absoluto. Pero Julia sabía que todo era diferente. Ya no le pertenecía. Solo después de desaparecer de mi vista, Julia se subió tristemente a su coche. El cielo estaba nublado y sombrío. Observó cómo la distancia en su GPS se acortaba mientras esperaba en un semáforo en rojo. Al levantar la vista, un coche viejo y destartalado se detuvo en el carril de al lado y bajó la ventanilla.
Giró la cabeza instintivamente y su mirada se congeló al ver el rostro demacrado y esquelético que la observaba. Al segundo siguiente, se produjo un impacto violento. La ventana se hizo añicos y la sangre brotó como un manantial. Antes del dolor, solo hubo una oleada de conmoción y confusión. Antes de perder el conocimiento, Julia usó sus últimas fuerzas para arrancarse el collar del cuello. Desde la pantalla rota del tablero, una canción seguía sonando suavemente. Pensar que una vez te tuve, me rompe el corazón. Me enteré del accidente de Julia 8 horas después de que ocurriera. Nuestra familia se alojaba en la finca esa noche. Las niñas ya estaban dormidas, murmurando, salvo un trozo de pastel, en sueños. Chloe y yo supusimos que seguían soñando con el pastel del castillo y que estaban hablando de pedir uno nuevo para el día siguiente cuando sonó su teléfono. La sonrisa se le esfumó, reemplazada por una expresión seria. Rápidamente cogió un abrigo. Mi hermano acaba de llamar. Julia ha tenido un accidente. Voy al hospital a ver qué pasa. Ethan, quédate aquí con las niñas y mi abuelo. No le digas nada a nadie todavía. Me quedé atónita con la noticia. Pensé que al mantener a Chloe en casa, había evitado el desastre. Nunca imaginé que Julia sería la que saldría lastimada. La cita fue la misma. Las circunstancias eran las mismas. Era un miembro de la familia Hayes. Todas estas coincidencias me hicieron reflexionar. ¿Fue el destino o fue manipulación? Si fue el destino, ¿por qué Julia tuvo que sufrir el destino que le aguardaba a Chloe? Y si fue deliberado, ¿quién odiaba a la familia Hayes lo suficiente como para hacer esto? Lo pensé toda la noche, pero no encontré respuestas. Al amanecer, recibí un mensaje de Chloe. No pudieron salvarla. Eran solo 4 palabras, pero sabía exactamente lo que significaban. Apreté los puños y cerré los ojos. Mi corazón, que había estado latiendo aceleradamente por la ansiedad toda la noche, se desplomó de repente. Habían pasado tantos años. Había dejado atrás el pasado y había llegado a considerar a Julia solo como una pariente lejana. Pero aún compartíamos más de una década de nuestras vidas. Al enterarme de su muerte tan repentinamente, sentí que me faltaba el aire. Más que tristeza, me sentía perdida y confundida. Sentía la impotencia de perder a alguien de mi pasado y un profundo miedo a la aleatoriedad del destino. Después del funeral, Chloe me contó lo que encontraron los investigadores. La policía lo califica de homicidio premeditado, pero no tienen pistas sobre ningún sospechoso. El coche no tenía matrícula. Creen que lo robaron de un desguace. Siguen investigando. Hay algo extraño. Desde el momento del accidente hasta su muerte, Julia llevaba un collar en la mano. No saben si pertenecía al asesino o si significa algo más. Al oír eso, fruncí el ceño. ¿Un collar? ¿Qué clase de collar? Chloe me enseñó una foto que le habían tomado en el hospital. Reconocí al instante la cadena manchada de sangre. Era el regalo que Julia me había dado por mi 21º cumpleaños. Me lo quité y se lo devolví el día antes de mi boda con Chloe. Nunca imaginé que lo habría conservado todo este tiempo. Una oleada de emociones complejas me invadió. Más allá de eso, una idea rondaba mi mente, pero no lograba comprender qué era. Tras la muerte de Julia, Chloe se propuso llevar a las niñas a la finca cada semana para pasar más tiempo con su abuelo. Por acuerdo tácito, nadie mencionó el nombre de Julia. Para las niñas, su tía Julia simplemente se había ido de viaje y volvería algún día. Cada vez que Chloe traía un pastel a casa, insistían en guardarle un trozo en la nevera. El tiempo empezó a disipar la tristeza en nuestro hogar. A medida que las niñas crecían, también lo hacía su capacidad para hacer travesuras. Si les dabas la espalda un segundo, podían poner la casa patas arriba. Una tarde, acababa de despertar de una siesta cuando las vi acurrucadas en un rincón, con aire de conspiración, hojeando algo. Estaba a punto de escabullirme y asustarlos cuando vinieron corriendo hacia mí, blandiendo varias hojas de papel. ¿Dada? ¿Quién es Stellan? Me quedé paralizado. Reconocí lo que sostenían. Eran las cartas de amor ocultas de Chloe.
Llevaba 7 años casado con ella y las había buscado por todo nuestro dormitorio, y nuestras hijas de 6 años las encontraron en una tarde. No sabía si reír o llorar. Guardé las cartas con cuidado en su caja y les susurré un plan a las niñas. Cuando Chloe llegó a casa, las niñas corrieron y la rodearon emocionadas. «¿Mamá? ¿Quién es Stellan? ¿Por qué le escribiste tantas cartas?» Al ver las cartas en sus manos, a Chloe le dio un tic en el ojo. Justo cuando los alcanzaba, me oyó carraspear. Estaba apoyado en la barandilla del piso de arriba, sonriendo como un gato de Cheshire. Con solo mirarme a la cara, supo que los había leído. Con el secreto que había guardado durante décadas finalmente revelado, parecía aliviada. La niñera llevó a las niñas a jugar afuera, y Chloe se acercó a mí con las cartas. Antes de que pudiera decir nada, levanté las manos a la defensiva. Tus queridas hijas los encontraron. Esto no tuvo nada que ver conmigo. Chloe se dejó caer en mis brazos y rió suavemente. Siempre fueron para mí, Stellan. ¿Cómo es posible que no tenga nada que ver contigo? Después de tanto tiempo, por fin lo admites. Le tiré de la oreja juguetonamente. Bueno, confiesa. ¿Cuándo empezó todo esto? ¿Y por qué no me lo dijiste cuando nos casamos? Conmigo, Chloe siempre se rendía. Te escribí la primera carta cuando tenías 17 años. Pero empecé a enamorarme de ti a los 13 años. ¿Recuerdas aquel año en que ambos tuvimos gripe? Mis padres estaban tan ocupados con el trabajo que le pidieron a tu madre que me cuidara. Estábamos en la misma suite del hospital. Te recuperaste rápido y me traías mi medicina y dulces todos los días. Te intimidaba tanto que no decías ni una palabra. Ni siquiera me despertabas si dormía. Te sentabas junto a mi cama 1 hora hasta que la medicina se enfriaba y te quedabas dormido. Cuando te despertaba, lo primero que hacías era llevarte la medicina para el resfriado para que alguien me la calentara. Siempre he sido reservado. Mis hermanos son mucho mayores, y todos los demás de nuestra edad eran de otra generación. Todos me tenían miedo, así que siempre estaba solo. Pero tú, siempre me saludabas con educación. Siempre que le dabas un regalo a Julia para las fiestas, te asegurabas de que ella también me trajera uno. Era solo tu amabilidad y educación, pero nunca lo olvidé. Sabía que estabas enamorado de otra persona, y con nuestra diferencia de edad, lo enterré todo. Me alegra finalmente tener la oportunidad de decírtelo. Había pasado tanto tiempo que apenas recordaba lo que me contaba. Resultó que, mientras yo buscaba mi propia estrella, siempre había sido una estrella guía en el cielo de alguien más. Entonces, ¿era usted el Papá Noel que dejaba un regalo en mi alféizar cada Navidad? Chloe asintió contra mi pecho. Sí, lo era. Y el smoking que usé para mi 18º cumpleaños, lo incluiste entre los regalos de Julia, ¿verdad? ¿Cómo lo adivinaste? Y el día que supiste que quería casarme contigo, debiste estar eufórico. Chloe se rió. No encontraba el camino. El viento invernal era cortante y sombrío. Me quedé solo en la azotea vacía, con la mente llena de ansiedad. No sabía por qué estaba allí ni por qué, al levantar la vista, vi a las 3 personas que no quería volver a ver. Leo sostenía la mano de un niño pequeño, y la otra la guardaba en el bolsillo de Julia, que estaba a su lado. Caminaron hacia mí con sonrisas arrogantes. ¿Dónde está tu querida hija? Las palabras resonaban en mi cabeza como una pesadilla. Escudriñé frenéticamente la azotea, buscando a mi hija, pero estaba vacía. Volví a levantar la vista y vi el frío destello de un collar de plata, verlo me dolía los ojos. Cerré los ojos con fuerza, rezando para que al abrirlos, despertara, de vuelta a la realidad. Hoy era 7 de diciembre. Justo hoy, en mi vida anterior, mi hija fue secuestrada y arrojada desde un tejado. Y de madrugada, volví a soñar con todo aquello. Me incorporé, jadeando, secándome el sudor frío de la frente. El pequeño movimiento fue suficiente para despertar a Chloe, que dormía profundamente a mi lado. Abrió los ojos con la voz ronca por el sueño. ¿Tuviste una pesadilla? No quería preocuparla, así que negué con la cabeza. Solo hacía un poco de calor. Estoy ajustando el termostato. Vuelve a dormir, aún es temprano. Murmuró vale,
y volvió a dormirse en un instante. Pero yo no podía volver a dormirme. Repasé el sueño una y otra vez, pero los detalles ya se estaban desvaneciendo. Por la mañana, lo único que recordaba con claridad era el collar. El collar. ¿Qué significaba? Mientras pensaba en ello, me llevé la mano al cuello. Pero claro, no había nada allí. Pero esa sensación de vacío me sacudió al recordar algo. La razón por la que le había devuelto el collar a Julia era porque Leo lo quería. Estaba tan celoso de mi vida que quería todo lo que tenía. Eso habría incluido el collar. Julia lo tenía aferrado al morir. ¿Intentaba decirme que Leo fue quien la mató? Darme cuenta me dio un escalofrío. Cosas que me habían confundido durante años de repente se volvieron clarísimas. En mi última vida, dos grandes obstáculos se interpusieron en el camino de Leo para convertirse en el esposo de Julia. La primera éramos mi hija Alara y yo. La segunda era Chloe. Yo era el esposo de Julia, y Alara era su hija. Y Chloe tenía en sus manos el poder de toda la familia Hayes. Así que él actuó sin piedad, orquestando un accidente de coche y un secuestro para borrarnos a ambos de la escena. Pero en esta vida, como yo había actuado primero, la historia había cambiado. Ahora, Leo había salido de prisión. Sus padres habían muerto. Su vida estaba en ruinas. Dada su personalidad, no cabía duda de que vendría buscando venganza. Julia estaba muerta. Eso significaba que los próximos objetivos seríamos Chloe, yo y nuestros hijos. Y hoy era 7 de diciembre. Todo se alineaba igual que en mi vida anterior. Nunca fue el destino. Era un plan. En cuanto lo comprendí todo, desperté a Chloe con una sacudida, instándola a levantarse. Arrastré a Chloe, aún dormida, a la comisaría. Encontramos al detective a cargo del caso de Julia y le conté lo del collar. La policía inmediatamente usó esa nueva pista para rastrear los movimientos de Leo. Chloe y yo nos quedamos en casa con las niñas todo el día, en alerta máxima. Esa noche, finalmente recibimos la llamada de la policía. Señor Sterling, con base en la información que nos proporcionó, pudimos detener a Leo Vance y a un cómplice afuera del preescolar de sus hijos. Lo ha confesado todo. Al escuchar esas palabras, el enorme peso que me había aplastado el corazón durante años finalmente se alivió. Nuestras dos dulces e inocentes hijas, al ver que mi expresión finalmente se relajaba, corrieron a abrazarme. Papá, tengo hambre. Quiero costillas agridulces. No le hagas costillas a Lira. Ayer se le cayó un diente y no puede masticarlas. ¿No puede? ¿Qué tal camarones? Siempre están pensando en comida. Puse los ojos en blanco juguetonamente y le di un codazo a Chloe, señalando con la cabeza hacia la cocina. Los niños tienen hambre. ¿No vas a hacer nada al respecto? Chloe se levantó obedientemente, pero las chicas la detuvieron de inmediato y la agarraron por las piernas. Si mamá cocina, ¿podemos comer fuera? ¿O puede cocinar la niñera? No quiero que mamá cocine. Está demasiado salado. El sonido de las risas de nuestra familia llenó la casa, mezclándose con el cálido resplandor de las luces de la ciudad que se encendían afuera.